Dios es bueno. Este es un tema muy amplio, muy abarcativo, que atraviesa toda la Biblia mostrando cómo es Dios y cómo actúa Dios con su amor, su bondad y su misericordia hacia la humanidad. Hemos cantado y hemos vivido en esta adoración mucho acerca del amor de Dios. Y el amor justamente es una de las manifestaciones de su bondad. Dios es bueno. Hoy veremos que Dios es bueno. El Salmo 34:8 dice lo siguiente, posiblemente ustedes lo conocen. Dice así la palabra: prueben, gusten, vean ustedes mismos la bondad de Dios, la bondad del Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Miren, muchas veces nosotros damos por sentado de que Dios es bueno. Por lo que conocemos, por lo que sabemos, por lo que nos dijeron, pero no lo vivimos. Me encanta que en esta mañana salgamos entendiendo de que Dios vive en nosotros y es bueno con nosotros y nos hace bueno para mostrar esa bondad de Cristo. Ahora, yo quisiera preguntar esto: ¿qué significa que Dios es bueno? Bueno, significa que su bondad es un atributo divino y eterno de su naturaleza. Es decir, que es la misma esencia, la fuente de toda bondad y que actúa siempre de manera correcta y justa para nuestro bien y para acercarnos a Él. De eso se trata la bondad de Dios. Ahora, la bondad del Señor, la bondad de Dios, tiene que ver con su carácter y tiene que ver con sus hechos. Es decir, la bondad tiene que ver con lo que Él es y con lo que Él hace. Es decir, que a pesar de tenerlo todo y no necesitar nada, Él se deleita en desbordar generosamente cada día su bendición a nuestras vidas y a su creación. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Yo quisiera compartir con ustedes algunos aspectos simplemente de la bondad de Dios. En primer lugar, la bondad de Dios es una expresión de su amor y de su misericordia para curar heridas, para reconciliar relaciones, para traer esperanza, para transformar vidas, para cumplir promesas, para fortalecer en la debilidad. Oh. Dios es bueno porque hace todas esas cosas para nosotros y por nosotros. Miren, el profeta Nahum escribe en el capítulo 1, verso 7 esto: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él se refugian. Ese es el Dios bueno que tenemos y del que estamos hablando. En segundo lugar, no es una opción o una sugerencia la bondad de Dios, sino es un llamado, es un privilegio, es una responsabilidad de mostrar esa bondad en nuestro ser y en la forma de vivir.
Mostrar, no solamente creer en la bondad de Dios, mostrar. ¿Y cuándo mostramos la bondad de Dios? Cuando justamente entendemos que Dios es bueno y lo vivimos. No es un cheque la bondad de Dios para pecar. No es un cheque en blanco para pecar. Hay muchos que, claro, confunden, abusan, menosprecian la bondad de Dios, entendiendo que podemos hacer cualquier cosa porque Dios es bueno. No sé si te sentís identificado con esto. Que te tomás licencia, te haces cosas que no debes pensando que Dios es bueno. En Romanos 2, del 4 al 6, Pablo dice esto: ¿no te das cuenta que menosprecia la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignora que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y la dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su propio juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchos se acuerdan de que Dios es bueno y se olvidan de que Dios es justo. Es necesario tener una visión correcta de Dios, porque lo que creemos de Dios es lo que va a determinar cómo vivimos. Comprender su naturaleza y comprender el carácter de Dios va a afectar a cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. La bondad de Dios en su esplendor, en tu vida y en la mía. ¿Cómo te ves delante de esa bondad hermosa de Dios? ¿Y cómo tratás, cómo la manifestás con las personas? La bondad de Dios es una búsqueda y es un desafío. El profeta Jeremías en Lamentaciones 3:25 dice esto: es bueno el Señor con quienes le buscan y con quienes en Él esperan. No es con todos, sino con los que le buscan, son los que alcanzan la bondad de Dios. Los que lo buscan a Él. Dice que la vida no fue dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarnos con Dios y la eternidad para disfrutarlo eternamente a Dios. En 1 Pedro 2, del 2 al 3, 2 y 3, dice: busquen, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella puedan crecer y ser salvos, si es que han gustado la bondad o la benignidad de Dios. Eso es un desafío intenso que tenemos sus hijos, del deseo por la palabra de Dios para crecer y para nutrirnos de Cristo y así madurar en Cristo. Sigue el ejemplo de Juan. Voy a contar un ejemplo de Juan. Si hay algún Juan, quédese tranquilo porque no se trata de ustedes.
Esta es una experiencia que tuvimos pocos días antes de venirnos para Córdoba a vivir. Estábamos sirviendo en la iglesia en Santa Fe y la iglesia tenía un espacio donde podíamos escuchar, podíamos acompañar y si era necesario podíamos aconsejar con Liliana. Todos los miércoles a la tarde nos íbamos allí, la iglesia designaba qué personas iban a ir y para nosotros fue un gusto, fue algo, una experiencia muy rica, muy buena. Era sentarse a la mesa con matrimonios jóvenes, con personas que venían con problemas, dificultades. Y bueno, yo me daba cuenta que lo que amaba el Señor allí, sentado a la mesa, era una experiencia hermosa que yo también tenía, que teníamos junto con Liliana. Porque sentado a la mesa ocurren cosas hermosas. Sentado a la mesa uno puede mirar a los ojos. Sentado a la mesa uno puede abrir el corazón. Sentado a la mesa yo me doy cuenta de que somos distintos, porque somos como somos. Yo a lo mejor desde aquí no puedo hacer esto. No lo hago desde este espacio con un micrófono que muchas veces trae poder. Lo hago desde la mesa. Jesús lo hacía desde la mesa. Y en la mesa Él enseñaba, Él se regocijaba, Él gustaba estar allí. Desde la mesa. Bueno, eso era lo que hacíamos con Liliana. En una mesa venía gente de la iglesia para ser escuchada. Y aparece Juan. Un día aparece Juan, llega Juan. Estaba solo. Porque cuando se trataba de un hombre iba yo y cuando se trataba de mujeres iba Liliana. Y a veces estábamos los dos juntos, ¿no? en esto. Lo veo entrar a Juan, un muchacho, para que ustedes tengan una idea, 45 años. Entonces lo veo a Juan y le digo, bienvenido Juan. ¿Qué te trae por aquí? ¿En qué te podemos ayudar? Me dice, Rubén, tengo un problema. Yo diría un problemón, me dice Juan. ¿Cuál es? Amo a mi esposa, pero estoy al borde de separarme. Me doy cuenta que no va más esto. Me cuesta tener una relación armoniosa, una relación cercana. El trato que tengo con ella ya es insoportable. Es insostenible. Me habló Juan del 3x1. Te voy a hablar, Rubén, del 3x1. ¿Qué es esto? Le digo, Juan. 3 días peleados y uno que nos llevamos más o menos bien. 3 días era el tiempo que nos llevaba a reconciliarnos. Entonces, esa relación no puede seguir adelante. Entonces, vengo acá porque tengo pensado separarme. Miren, le hablé 2 cosas. Le digo, vení Juan, leamos el Salmo 34:8, ese que leíamos. Salmo 34:8, leyéndolo con Juan, hablando acerca de la bondad de Dios. No solamente tenés que saber de la bondad de Dios, tenés que vivir la bondad de Dios. ¿Entendés esto? Ahora, esto no se arregla con una charla. Esto es algo que vos tenés que vivirlo en el día a día. Y hablé de eso y le mostré eso, porque sea un experto en eso, en dar en la tecla, sino porque era justo lo que estábamos viendo en la iglesia, la bondad de Dios. Y entonces estaba todo como dado para mencionarle
el Salmo 34:8. Es que Rubén me dice, vos sabés que mi esposa es esto, mi esposa es aquello, me cuesta mucho. A ver, y le dije la otra cosa. No solamente apropiate de la bondad de Dios en tu vida, vivilo, sino empezás por vos. Vos empezás, no tu esposa, vos. ¿Saben qué, hermanos queridos? Muchas veces tratamos mal a las personas que más queremos. ¿Entienden esto? ¿Cuántas veces le hablamos mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos? Y son las personas que más queremos. Y después salimos afuera y somos las mejores personas del mundo, pero adentro está el problema. Porque en casa soy como soy y me cuesta abrazar y me cuesta relacionarme y me cuesta hablarle como corresponde. Juan vivía en medio del grito, del insulto, del maltrato, del desprecio con su esposa. Eran indiferentes, cada uno hacía lo suyo. Miren, yo en esto estoy un poco descriptivo porque no es solo la experiencia de Juan, sino estamos pasando en la familia esta misma experiencia de que a las personas que más queremos es a las que peores tratamos. No te pierdas, le digo, Juan, esta promesa que hay, porque en ese salmo dice, dichoso el hombre que en él confía o que en él se refugia. Dichoso, feliz, satisfecho, para vos, para el bienestar de tu familia y para la honra de Dios. Oh. Oramos y Juan se fue. La verdad que no sé cómo siguió la historia porque nos vinimos para acá. Pero 3 días después, la esposa me llama por teléfono. Consiguió el número de teléfono mío. Y me dice, ¿usted es Rubén? Sí. ¿Qué le dijo usted a mi esposo? Yo digo, ¿qué le dije o qué habrá entendido Juan? No sé. No, dice, no se preocupe. Yo lo que quiero decirle, quiero agradecerle. ¿Cómo? Quiero agradecerle. No sabe lo que cambió Juan en su actitud. Si algunos me van a decir, ya te voy a mandar tu suegra. Ya me voy a mandar. No. Qué bueno es esto. Me agradeció por eso. Pero la gracia no era de Rubén, la gracia es de Dios. Yo le dije a la mujer, miren, yo con Juan hablamos de la bondad de Dios. Leímos junto el Salmo 34:8 y además le dije, empezá por vos. Y bueno, sí, es así. Empezó por él. Le decía a su mujer, ¿en qué te puedo ayudar? Contá conmigo. Seguramente a Juan lo pusieron a lavar los platos, qué sé yo. Hacer esas cosas que muchas veces tenemos que hacer y no las hacemos. Está totalmente cambiado y el que hace la obra por la bondad que tiene es Dios obrando con poder en la vida de Juan y en la vida de todos nosotros. Es que cuando uno va al Señor, cuando uno vive, gusta
experimentan la bondad de Dios, vamos a ser más sensibles en percibir las profundidades de Dios y las necesidades de los demás. Oh, sí, Señor. En quinto lugar, la bondad de Dios se manifiesta en que es infinita e inagotable. Oh. No te hagas problema, vino bien para tomar agua. Salmo 23:6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Lo sabemos de memoria. Hay otra versión que es la Nueva Traducción Viviente que dice: seguramente sé que tu bondad y tu amor inagotable, no dice me seguirán, no dice me acompañarán, dice me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Es que el amor y la bondad, el amor inagotable, me persiguen todos los días. Y si el amor inagotable y la bondad de Dios nos persiguen, cabe la pregunta: ¿por qué no nos detenemos y nos dejamos alcanzar por esa bondad? ¿Por qué no nos detenemos y nos vamos y nos damos vuelta para abrazar la bondad y el amor inagotable de Dios, dejando que invada, inunde cada parte de nuestro ser? La pregunta es: ¿dónde necesitamos detenernos y dejar que la voluntad y que la bondad de Dios me alcance? ¿A dónde? Miren, a ver, vivimos con mucha intensidad. Los pensamientos están a full. Todo es más rápido. Nos cuesta a nosotros de la generación anterior agarrar el ritmo que tiene esta generación. Todo es más rápido. Todo es más rápido. Corremos y no sabemos dónde vamos. Corremos y no sabemos quién nos persigue. Miren, si vendría Jesús diría: dejen de correr con ansiedad y aprendan a caminar con sabiduría. Es cuando habla sobre el afán y la ansiedad allí en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Dios, a ver, esto me tiré una frase que un día la leí y no me puedo olvidar. Dios no puede hablarle a un corazón apurado. ¿Me entiende eso? ¿Me entienden? Dios no puede hablarle a un corazón apurado. Si vos decís no tengo tiempo para Dios porque hay cosas que son prioritarias o que son más urgentes, Dios no puede hablarte. Pero en su bondad, sin embargo, en su paciencia y en su misericordia, esperan por nosotros porque son infinitas y son inagotables. Miren, la verdad es que tenía 3 manifestaciones de la bondad de Dios para compartir, pero por amor al tiempo no lo voy a hacer y voy a tocar solo una. Se las menciono para que entendamos cómo se manifiesta la bondad de Dios en su creación, en nuestro rescate y en nuestra transformación. No da el tiempo porque son temas profundos, hermosos. Y bueno, quería hablarles
de nuestro rescate. Yo decía, Señor, gracias porque por ese rescate hoy estamos aquí. Por ese rescate yo puedo hablar, ustedes escuchar, todos compartir. Porque un día fuimos rescatados de nuestra manera de vivir. Es como hablábamos, se nos quitó el velo y ahora vemos lo que antes no veíamos, creemos lo que antes no creíamos y podemos disfrutar de la bondad de Dios porque un día Él rescató nuestras vidas. Rescate, vaya a saber cada uno en su presente y en su historia de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde? Y mirá, nos ha traído a este lugar porque era un lugar que necesitaba que expresar la bondad de Dios. ¿Dónde nos rescató? Miren, yo quisiera leer el Salmo 40. Salmo 40, del 1 al 3, el que lo tiene, a ver, sígalo. Dice esto: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y puso mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. Si esto no es por el Señor, ¿por quién es? Me rescató. No solamente me puso en una roca, sino que enderezó mis pasos, le dio sentido. Si hay algo que tenemos que agradecerle al Señor era dónde estábamos y dónde estamos hoy por el rescate de nuestras vidas. El rescate, la ayuda, el auxilio, el socorro. Cuando uno se redime. Salmo 103. Vos lees estas cosas y el Señor, gracias porque allí estaba yo. Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque el Señor perdona todas tus maldades, sana todas tus dolencias y el Señor rescata. Vuelvo con ese término, te rescata de la muerte. Es que ahí estábamos, en el pantano, en el barro, en el lodo cenagoso y en la muerte. No rescata de la muerte y te colma de favores y de misericordia, como si fuera poco. Me da cosas que ni siquiera merezco para que mi corazón se complazca en Él y pueda recibir de Dios esa bendición y de parte mía, de parte nuestra gratitud. El precio que tuvo el rescate. Esto no salió gratis. Esto no es un trueque, esto no es un cambio. Esto tiene un valor, tiene un precio. Y dice Pedro, así lo explica en 1 Pedro 1:18. Ustedes saben que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino la cual ustedes heredaron de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo, el precio. La sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto que era entregado para rescatar nuestras vidas. Hermoso es. Yo cuando estaba apuntando en estas cosas, digo, Señor, gracias, ¿de dónde me sacaste?
Todavía no lo puedo creer que esté acá en Aviva, en Córdoba, que tenga esta familia, no lo puedo creer. Pero eso es fruto del rescate. Yo no hice nada. Él me rescató, porque esto no se trata de mí, se trata de Él. Y cada uno tendrá su historia que recordar, y recuerde que no es por usted, es por Él. Entonces me dijo, si traje la llave, sí la traje. Bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que uno aprende. Miren, si yo aprendí en la vida fue de la experiencia laboral. El trabajo a mí me enseñó un montón. Y tuve la gracia, la dicha de compartir esa enseñanza con mis compañeros de trabajo, y hoy lo puedo compartir con la iglesia. Alabado sea el Señor. Ustedes saben que yo trabajé en una fábrica de llaves. Hay muchos hombres que les gustan las llaves, que la tienen como en exposición, por lo lindas que son, las coleccionan. Llaves. Y esto es un imán. Y para que lo entendamos, en el proceso de la fabricación de esta llave, había muchas que se caían al fondo de la cuba. Y si no eran rescatadas, quedaban ahí. Es para que entienda el rescate a manera o a modo de metáfora, como algo literario, un aporte literario que podemos hacer para que no solamente usemos un sentido de escuchar, sino utilicemos dos sentidos, escuchamos y vemos. Y a mí muchas veces me tocaba pasar el imán, rescatar estas llaves. Al final de la jornada teníamos que hacerlo. Y eran cubas para que ustedes tengan idea, 16.000 litros de ácido, desengrase, de cromo, níquel, todo. Y la llave que caía y quedaba ahí fue. Y si alguien no la rescataba, esto se destruía y no servía más. Por lo tanto, teníamos que cada día pasar el imán para rescatarla. Este imán rescata a la llave. Yo esto lo aprendí cuando estaba pasando el imán allí. Y venían los compañeros, che, ¿estás pescando? No, estoy rescatando, le digo. Miren esto. Él rescata y el imán rescata y tiene tres funciones. En primer lugar, atrae. En segundo lugar, sostiene. Y en tercer lugar, levanta. Ya te estás imaginando qué significa eso. Mira, esta es la llave, allí en el fondo de la cuba, como pudo haber estado Rubén o alguno de ustedes. Y necesitaba que alguien lo traiga. Y entonces viene el imán, ¿y qué hace? La trae a esta llave. Ahora, si yo a esta acción la quiero llevar al plano espiritual, Jesucristo dijo allí en Juan 12:32, el día que yo fuere levantado, el día que yo fuere suspendido entre el cielo y la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Estamos aquí porque un día no solo fuimos rescatados, sino atraídos por el amor y por la bondad y por la misericordia de Dios. Atrae. Miren, cuando una iglesia
o cuando una vida es atraída por el amor y por la bondad de Dios, se vuelve una iglesia atrayente. Atraídos desde adentro, seremos atrayentes por fuera en nuestra manera de vivir. Jesús atraía con su vida y con su muerte. Jesús era maravilloso. Él abría sus labios y encendía los corazones. Atraía con su mirada, con su silencio, con sus milagros, con su enseñanza, con su carácter, con su vida, con su ejemplo. Jesús atraía hasta en su manera de morir. El justo por los injustos, para llevarnos al Padre, para llevarnos a Dios. Pero no solamente esto atrae, sino que también al rescatarla, la sostiene. Él se doy vuelta a esto, no se cae. La sostenida. Dice el Salmo 63, tú has sido mi socorro, y en las sombras de tus alas yo me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué bueno es sentirse atraído y también sostenido por la bondad de Dios. Ahora, sostén no significa que Dios tenga que hacer todo y yo no tenga que hacer nada. Sostén no significa que Dios hace lo suyo y yo hago lo mío. Y juntos, ahí, unidos, vamos a ser ayudados en 4D. Descubrir, depender, descansar y disfrutar la bondad de Dios. Porque Él cuida de nuestras vidas y las sostiene. Alabado sea el Señor. Atraído, sostenido, levantado. Yo traje 2 llaves para hacer ver que la bondad de Dios abarca todo. Aquel que se deja levantar, Dios lo levanta. Aquel que se deja atraer, Dios lo atrae. Aquel que quiere sostenerse, Dios sostiene. Acá. Atrae, sostiene, levanta. Hermanos queridos, no hemos quedado en el fondo de la cuba. No hemos quedado en el barro cenagoso. No hemos quedado en la experiencia de muerte, porque un día fuimos levantados y somos nueva criatura en Cristo. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá, Él te sustentará. No dejará para siempre al justo caído. ¡Qué promesa! Miren, no es problema caer, el problema es permanecer caído. ¿Y cuántos hay que han caído emocionalmente, espiritualmente, materialmente? No sé, pónganle en la mente que quiera. Y no se han levantado más. La promesa del Señor es que yo me encargo de levantar al caído. Dice el proverbio, 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Pero cuidado de aquel que no tiene quien lo levante.
Ahora, Dios se encarga y Dios puede, Dios sabe y Dios quiere levantarnos. Alabado sea el Señor. Quiero terminar. Quiero ser largo en esto, no sé cómo voy, pero suprimí 2 puntos que eran más largos, ¿no? No solo la bondad de Dios atraviesa las páginas de la Biblia para mostrar quién es y qué hace, sino que también atraviesa los tiempos. Atraviesa los tiempos para decirnos que Dios ha sido bueno, que Dios es bueno y que Dios seguirá siendo bueno. Miren esto, yo lo anoté porque me llegó al corazón. Si Dios no me sana, si Dios no me responde, si Dios decide actuar distinto a lo que yo pensaba, si Dios permanece callado, si Dios me dice que no, si Dios parece alejarse, si Dios permite el dolor, el menosprecio y el rechazo, Dios sigue siendo bueno. Ese bueno, ese Dios bueno e inmutable que no cambia a través de los tiempos, que no tiene temporadas. Hoy nos hace una cálida invitación y a su vez un desafío. Salmo 34:8, vuelvo porque es como el eje de este pasaje o de esta exposición. Gusten, experimenten, prueben ustedes mismos mi bondad. ¿Sabe qué? Le va a gustar. No lo den por sentado. No digan, ya lo sé, vívanlo. No se queden con lo que le dijeron ni con lo que saben, vívanlo. Disfruten la dicha de confiar en su bondad. Eso nos atrae y nos vuelve atrayente, nos sostiene, nos levanta, nos transforma. Termino con el coro de una canción, hermosa canción, que se une a la que hemos cantado en esta mañana, que se une al amor, a la adoración. Una canción que me sensibilizaba cuando la escuchaba y el coro decía: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. En mi ser, en cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.